Muy buenos días a todos. En este espacio académico virtual queremos aprovechar la oportunidad para hacer la presentación de esta investigación titulada El rol de las mujeres como guardianas del territorio en la defensa y conservación del medio ambiente, quienes sus autoras son Giselle Valeria Jiménez Álvarez, Ana Estefanía Forero Sánchez y quienes habla María Angélica Sánchez Julio. Para nosotros esta investigación llevó a plantearnos una reflexión que consideramos urgente y necesaria dentro del entorno académico, sobre todo por reconocer el papel fundamental de las mujeres rurales como defensoras del territorio, guardianas del territorio, pero sobre todo también del medio ambiente. Este trabajo surge de una experiencia académica, pero no solamente desde la esfera académica, sino también ética y política, reconociendo y entendiendo que las mujeres rurales han estado históricamente en la primera línea del cuidado de la tierra, del agua, de la semilla, de los bosques. No obstante, muchas veces sus voces han sido silenciadas de manera sistemática y no han sido silenciadas sistemáticamente porque las mujeres no hayan tenido un rol activo, sino por el contrario, han sido subvalorados frente a los discursos tecnocráticos y extractivistas que dominan las políticas ambientales de nuestro país. Pero las mujeres rurales siempre han sido las protagonistas dentro de este espacio del territorio. Han sido las mujeres rurales las primeras en colocar los primeros pininos o los primeros pasos para poder establecer esas conversaciones que se generan a la luz también de ¿qué? De poder recuperar todos esos saberes ancestrales que muchas veces habitan en los territorios y en la ruralidad. Cabe mencionar pues también que de alguna manera hablar de las mujeres rurales no es un gesto de inclusión simbólica, sino que también es un acto de justicia epistémica, porque las mujeres muchas veces han sido invisibilizadas, sobre todo en el entorno rural. Pero cuando nosotros vamos y revisamos el campo, son las mujeres las primeras que están dentro de estos territorios conservándolos, trabajándolos, dedicándole sus manos, sus creaciones, entregando sus hijos, su familia al desarrollo del campo y del medio ambiente. Cuando nos referimos a las mujeres rurales como guardianas de territorio, no lo hablamos solamente de una manera metafórica o poética, sino que hacemos una relación de esa realidad profundamente concreta que hace parte de esas mujeres rurales. Hay que entender que son ellas quienes conocen los ciclos del suelo, quienes conservan las semillas nativas, quienes transmiten saberes ancestrales y quienes muchas veces lideran procesos comunitarios para poder enfrentar proyectos mineroenergéticos, fumigaciones, despojos o incluso las contaminaciones que se generan en los entornos rurales, porque muchas veces la gente cree que están en abandono, que pueden mal usar esos recursos o esos espacios. Y han estado la mujer siempre como un símbolo de guardiana y de protectora de este medio ambiente. Cabe entender que desde un enfoque de género y de interseccionalidad debemos reconocer que estas mujeres enfrentan múltiples capas de exclusión. Y cuando hablamos de esas capas de exclusión, no solamente nos referimos a su condición de género, a su procedencia rural o por pertenecer muchas veces a pueblos indígenas o afrodescendientes, sino que también realizan o la reconocemos también en una exclusión por pertenecer a geografías atravesadas por el conflicto armado, por el abandono estatal, por la pobreza estructural. Y sin embargo, a pesar de todas estas adversidades, las mujeres han sostenido una relación muy clara con la naturaleza que se basa en el cuidado y la reciprocidad, y no en el dominio ni en la explotación que viene de una política extractiva en nuestro país. De alguna manera, dentro de esta investigación nos logramos permitir ilustrar algunos ejemplos que se han dado en Colombia, en donde organizaciones de mujeres campesinas e indígenas han sido clave en la defensa del agua y de la tierra. Recordemos la lucha de las mujeres del Cauca, del Putumayo, la Guajira, quienes han enfrentado una lucha con proyectos extractivos que ponen en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la vida misma de sus comunidades. Algunas de ellas han sido criminalizadas, estigmatizadas o incluso asesinadas por ejercer su derecho a defender el territorio. Lo que ha pasado con las mujeres rurales en nuestro país ha sido realmente
esa estigmatización, exclusión, incluso asesinatos de muchas de ellas por defender no solamente el territorio, sino por defenderse de políticas extractivas al interior de nuestro país. En ese sentido, la defensa ambiental y la defensa de los derechos humanos están profundamente ligados y están profundamente entrelazados para poder llegar a un necesario cuestionamiento sobre realmente el modelo de desarrollo impuesto desde el Estado. Entender cómo se presenta la naturaleza como un recurso y no como una red viva de relaciones. Cabe entender también que las mujeres rurales, con sus prácticas agroecológicas, con sus formas comunitarias, con sus formas de organización, con sus economías del cuidado, nos ofrecen otras maneras de pensar la sostenibilidad. No se trata solo de conservar la biodiversidad, sino de construir justicia ecológica con base en esos saberes locales, en la autonomía alimentaria y en la defensa de los bienes comunes. Ahora bien, ¿qué implica esto en términos de política pública y de derecho? ¿Qué implica, entre otras palabras, garantizar la participación activa y efectiva de las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, en la toma de decisiones ambientales? Reconocer jurídicamente sus derechos colectivos al territorio. El derecho más importante en la defensa del territorio, sobre todo para las mujeres rurales, es el derecho colectivo al territorio, porque es el derecho que les permite protegerse frente a la violencia estructural, a la violencia ambiental y visibilizar sus aportes e instrumentos en planificación territorial y climática. Cabe mencionar que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79, consagra el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano, pero no basta que exista de forma o de manera formal. Se requiere de una voluntad real de poder incorporar las voces y las experiencias de quienes han sostenido históricamente el tejido de la vida, sobre todo el tejido de la vida en los territorios, y que las mujeres rurales están en el centro de esta tarea. Para cerrar, me gustaría decir que esta ponencia no pretende hablar por las mujeres rurales, sino que pretende aportar a las luchas, a los conocimientos y a las estrategias de resistencia y cuidado para que sean valoradas como parte de esas soluciones que necesitamos frente a la crisis climática y ecológica que vivimos en el país. Necesitamos dejar de verlas como víctimas pasivas o como una población vulnerable y empezar a reconocerlas como unas sujetas políticas, como defensoras del territorio y como constructoras alternativas sostenibles para el presente y para el futuro. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por este espacio académico y de reflexión. Esperamos que en la lectura de nuestro capítulo al interior del libro puedan encontrar toda esta riqueza investigativa y sobre todo que sea de gran interés en esta reflexión del mundo académico. Muchas gracias.